Buenas tardes, mi nombre es Inmaculada Concesión López Torralba y a continuación vamos a ver el módulo 2 que engloba el tema 3 y el tema 4. Y el tema 2 pues se titula La influencia del ambiente y en primer lugar pues encontramos el grupo de iguales en la etapa de educación infantil. Dentro de esta etapa pues encontramos la primera infancia y la segunda infancia. Dentro de la primera infancia pues se produce lo que sería una actividad solidaria, es decir, donde se producen los primeros contactos con sus iguales, muy poca atención a sus compañeros y suelen ser tratados pues como objetos. También se produce el juego paralelo hacia los 3 años más o menos, donde ya existe una mayor interacción, aunque cada uno pues realiza actividades independientes uno a otro. Se buscan y quieren estar juntos, aunque de un modo independiente. También tenemos aquí el juego asociativo, es decir, sobre los 5 años aproximadamente, donde ya se comienzan las asociaciones y la convivencia recíproca. Y también los juegos reglados, pero ya para los 6 años más o menos, donde los niños ya comienzan a realizar actividades colectivas. Por otro lado tenemos la segunda infancia, que se da a partir de los 7 años, donde el grupo ya alcanza una importancia que tiene la familia, y a partir de los 9-12 años que ya se produce el desarrollo moral y social. Entre las etapas evolutivas de los grupos de iguales pues tenemos la pandilla unisexual, es decir, pequeño grupo entre 5 y 9 miembros. También se produce una continuación de los amigos escolares, interactúan a diario y se proporcionan pues apoyo y seguridad, y en esta etapa pues se promueven ciertas conductas socialmente aceptables. Por otro lado tenemos la interacción de pandillas unisexuales, es decir, se mantienen las agrupaciones de pandillas del mismo sexo, pero se comienza la interacción entre estas, que ocurre de manera pues esporádica. Por otro lado tenemos las pandillas mixtas, es decir, una menor cohesión y las relaciones pues ya son menos íntimas, cumple una función regular y estructural de relaciones sociales y favorece el surgimiento de relaciones heterosexuales y aumenta la heterogeneidad del grupo, debido pues a que queda abierto a la inserción de nuevos miembros. Por otro lado tenemos la desintegración de las pandillas, que ya pasan pues a convertirse en un grupo de parejas que se relacionan entre sí, pero que se reunirán pues con menos frecuencia. Por otro lado, destacamos los tipos de grupos a los que pertenece el grupo de iguales, que puede ser debido a diferentes factores. Por un lado, según su contribución al desarrollo positivo del adolescente, donde existen grupos de elaboración, donde se ayudan durante las transiciones propias de la etapa. Por otro lado, tenemos los grupos de sinceramiento, donde ya adquieren cierta confianza con los amigos. Por otro lado, los grupos de apoyo, que se proporcionan ayuda ante los problemas y dificultades, adquiriendo ya un rol de orientador. Por otro lado tenemos ya según la relación afectiva, que pueden ser primarios y secundarios. Los primarios pues las relaciones afectivas son muy intensas, mientras que los secundarios suelen ser ya más grandes y hay una menor relación entre los miembros. Y por otro lado tenemos según la adscripción al grupo, que puede ser pues de pertenencia o de referencia. De pertenencia, pues si se pertenece al grupo sin haberlo elegido voluntariamente, como por ejemplo la familia o el grupo de clase, y por otro lado ya de referencia, que es un grupo con el que una persona se identifica, cuyo valor y comportamiento pues formen parte del mismo y condicionan este comportamiento. Por otro lado tenemos según la naturaleza de construcción del grupo, que pueden ser formales e informales. Los formales pues son aquellos grupos que se forman deliberadamente con ciertas normas fijas y ligados a organizaciones o a grupos de trabajo. Y los informales pues serían los que se forman de modo espontáneo por una elección personal, ya sea por afinidad, por simpatía, como es el caso pues de las amistades. Según el género, pues tenemos que puede ser homosocial, que sucede durante la pubertad, heterosocial y heterosexual, son agrupaciones pues que ocurren durante la adolescencia, y bipersonales, junto a la finalización de la adolescencia surge este tipo de relaciones. Por otro lado, vamos a destacar la influencia general derivada de la relación entre el grupo de iguales.
Por un lado tenemos la salud física, es decir, se requiere llevar un estilo de vida saludable, a pesar de la influencia negativa que implica el grupo de iguales ante conductas contrarias a la salud, pues hay que destacar que las relaciones con los iguales también pueden influir de una forma positiva a la aparición de conductas prosociales. Por otro lado, tenemos el bienestar psíquico, es decir, tener amigos es un signo de un buen ajuste psicológico. Pues los más asertivos y prosociales suelen tener amistades, ser más populares, tener un mayor nivel de conductas positivas y de autoestima, y además son emocionalmente mucho más estables. Y por otro lado tenemos el rendimiento académico, que una de las dentro del contexto escolar es el papel socializador del alumnado, es decir, derivada de la continua interacción que existe entre el alumno y el profesor y la interacción que se produce entre el grupo de iguales. Esta interacción, por supuesto, pues va a influir en el desarrollo psicosocial del niño, a la par que influye en el rendimiento académico. Pues bien, hasta aquí sería el tema 3. Y a continuación, pues vamos a ver el tema 4, que ya trata más, pues, de la familia. Bueno, pues el concepto de familia es bastante importante, y entre las principales funciones educativas que cumple la familia, pues tenemos satisfacer las necesidades básicas, biológicas, económicas, educativas, psicológicas, afectivas y sociales, transmite una serie de valores, normas y cultura para poder vivir en sociedad. También transmite una educación para la vida, es decir, capacitarle a los niños y a las niñas su desarrollo óptimo y adaptado a la sociedad. Proporcionar, por supuesto, un estado de salud emocional y psicológica, y también se basa en la crianza y la socialización. Dentro de los estilos parentales educativos, pues encontramos el autoritario, cuyo afecto y comunicación es escaso y el control y límite es excesivo. Por otro lado tenemos el democrático, cuyo afecto es adecuado y el control es adecuado. Este sería como el más ideal. Y dentro del estilo también tenemos el permisivo, cuyo afecto y comunicación es adecuado, pero el control y límite es demasiado escaso. Y por otro lado tenemos el negligente, cuyo afecto y comunicación es escaso y el control y límites son escasos también. Dentro de los tipos de familia, pues encontramos la familia nuclear, es decir, aquella familia que está compuesta, pues, su padre, madre e hijos, ya sean biológicos o adoptados. Por otro lado, tenemos las familias compuestas, es decir, aquellas que viven juntos, 3 generaciones, donde abuelos, padres e hijos, pues, conviven en el mismo ambiente familiar. Por otro lado, tenemos la familia sin hijos, es decir, compuesta por la pareja, heterosexual o no, y que no ha tenido hijos, pero bien por decisión propia o por imposibilidad. También tenemos la familia extensa, que además de las 3 generaciones, pues también conviven otros parientes. Por otro lado tenemos la familia de abuelos, es decir, que los abuelos pues ejercen la función de padres. La familia uniparental o monoparental, es decir, compuestas por un solo padre o madre, que viven pues con sus hijos, ya sea por un divorcio, un abandono o fallecimiento. Y las familias polígamas, que están compuestas por un hombre que vive con varias mujeres, o una mujer que se casa pues con varios hombres. Por otro lado tenemos la familia reconstruida, que está compuesta por personas que vienen de otro matrimonio o que tuvieron hijos pues con otras personas. También la familia inmigrante, las familias migrantes, compuestas por miembros que proceden de otros contextos sociales, y familias apartadas, que existe aislamiento y cierta distancia emocional entre sus miembros. Y también las familias enredadas, de padres predominantemente autoritarios. La familia, pues como primer agente de socialización, se encuentra la familia en la etapa infantil y la familia en la adolescencia. En la etapa infantil, pues la familia se considera pues el primer agente de socialización, que origina un sistema de interacción entre el niño y la madre desde el nacimiento. Y por otro lado tenemos la familia en la adolescencia, pues que durante la adolescencia ya aumentan los riesgos. Los problemas pues pasan a adquirir cierta relevancia. Se debilita la posibilidad de control e influencia de los padres por la necesidad pues que tienen ya estos adolescentes de ser independientes, y
y también se produce por la separación que tiene el adolescente ya con su familia. Los factores más influyentes en la conducta del menor pues son las interacciones familiares y su estructura, es decir, mala comunicación, cohesión, interacción, pues que lleva a conductas inadecuadas, así como cierto consumo de los padres, abandono, colegio, relación con los hermanos, el vecindario. También influye la crianza y los estilos parentales, es decir, la práctica disfuncional con poco afecto y estilo disciplinario negativo, pues que lleva a conductas aversivas y pocas habilidades sociales, provocando más conducta inadaptada. Por otro lado tenemos el modelo de los padres, pues que una imagen vale más que 1000 palabras. Dentro de los estilos educativos de los padres como factor de riesgo, ya lo he nombrado anteriormente, pero vamos a hablar un poquito más de ello. Es decir, el estilo permisivo, pues puede generar cierta debilidad emocional en su hijo, en aspectos relacionados con una menor tolerancia a la frustración, conductas más agresivas y desobediencia. El autoritario pues puede influir en la aparición de ciertas conductas agresivas, de impulsividad, sentimientos de inferioridad y trastornos de la personalidad. Y el negligente pues genera problemas emocionales en su hijo. Pues bien, la familia y la escuela pues es un tipo de práctica que ayuda a las competencias académicas de los hijos. Hay que tener una serie de supervisión en las tareas para lograr unas metas y valores y aspiraciones, y la implicación familiar en la educación, pues un ejemplo sería pues de los deberes y las entrevistas. Por tanto, hay que educar a la familia, es decir, la formación de padres es entendida pues como un conjunto de actividades voluntarias para padres encaminadas a proveer modelos educativos de práctica educativa y mejorar la práctica ya existente con el fin de promover comportamientos positivos en su hijo, a la vez que erradicamos pues los negativos. Esta formación pues puede llevarse a cabo mediante el encuentro e intercambio entre familias, facilitando así la conexión y pues el trasvase de experiencias y propuestas. Y además es necesario pues una concienciación de la sociedad y sensibilizar a los padres sobre su rol y la responsabilidad e influencia del desarrollo integral de su hijo. En estos programas pues se debe orientar a la familia del desarrollo pues de estrategias emocionales, de estrategias cognitivas, de habilidades de comunicación, aspectos que faciliten los procesos de resolución de conflictos y ciertas estrategias para establecer límites, además de fomentar pues la capacitación de la adquisición de las habilidades sociales y de su autoestima. Pues bien, como conclusión de este tema, decir que la familia es el centro primario de la socialización tanto infantil como juvenil, que el estilo educativo que conlleva a las consecuencias más positivas y saludables en el desarrollo de niños y adolescentes resulta ser el estilo democrático, como hemos dicho anteriormente, y que es muy importante la importancia de la formación tanto de padres como madres. Y bueno, pues hasta aquí llegaría el módulo 2 y nada, muchas gracias por su atención.